Entonces, empezamos con la clase de hoy. No vamos a ver nada nuevo, como les mencioné. Solo vamos a hablar un poco de las propiedades de la convolución que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de cómo eso se relaciona con sistemas LTI. Ahora, es cierto, la convolución solo se puede hacer en sistemas LTI, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que no discutimos que tal vez sea interesante mencionar. Entonces, acá tengo la expresión de la suma de convolución y la integral de convolución. Obvio, ambas son para sistemas distintos, para señales continuas y discretas, ¿verdad? Y bueno, algunas de las propiedades que estaría bueno mencionar son la conmutatividad, la asociatividad y la distributividad. Acá tengo una demostración para el caso continuo de la conmutatividad, como uno más o menos llega a la conclusión de que esta operación realmente es conmutativa o no. Y ustedes podrían incluso intentar hacer lo mismo para la asociatividad y distributividad, ¿verdad? Ahora hay que tener en cuenta que esto ocurre para la suma, ¿verdad? La suma entre dos señales, entre dos sistemas realmente, ¿verdad? Es cuando más nos interesa. Porque vamos a pensar, ¿qué significaba que yo tenga la suma en una relación entre sistemas? Bueno, la suma era simplemente que yo tengo mi señal de entrada X, yo le hago pasar por dos sistemas que están en paralelo, ¿verdad? Entonces, este sería S1 y este sería S2. Y la salida se mete en un sumador que finalmente se convierte en nuestra salida, ¿verdad? Entonces eso sería esto de acá que tenemos acá, por ejemplo. Sería la respuesta al impulso para dos sistemas distintos que están en paralelo. Ustedes van a ver mucho de eso en electrónica, posiblemente más en electrónica 2 que en electrónica 1, pero bueno, eso ya es un detalle solamente. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Para sistemas LTI relacionados con la convolución se tiene lo siguiente. Si el sistema no tiene memoria, eso quiere decir que su respuesta al impulso tiene que ser sí o sí un escalado del impulso solamente. En tiempo discreto sería k veces el impulso solamente, y en tiempo continuo sería que nuestro impulso, en vez de tener área 1, tiene área k, ¿verdad? Donde k es el escalar que le escala ese impulso. Porque recordemos, lo importante de un impulso en tiempo continuo no es tanto cuánto vale, porque nosotros creo que identificamos como que vale infinito, ¿verdad? Pongámosle un impulso así. A nosotros siempre nos interesa el área de ese impulso. Entonces, acá, por ejemplo, si le pongo 1, eso quiere decir que el área total de ese impulso tenga la forma que tenga, sea un cuadrado o una pirámide o lo que sea, más sobre eso está en el libro, ¿verdad? El área que está adentro es 1. Y ahí es que ocurre que cuando yo hago la convolución de una función con eso, pues me sale la función de vuelta, ¿verdad? Porque esta área. Pero bueno, vamos a ver más de eso con los ejercicios y se va a entender mejor. Entonces, si no tiene memoria, ocurre eso con la respuesta al impulso. Y eso quiere decir que la señal de salida va a ser un escalado de la señal de entrada solamente. Y bueno, eso suele ser bastante útil, pero no siempre, o sea, la mayoría de las veces nuestro sistema no es sin memoria, ¿verdad? A menos que sea un sistema muy básico, eso no es cierto. Si yo tengo capacitores, inductores o lo que sea, todo tipo de componentes activos, eso ya deja de ser sin memoria. Entonces, también si nuestro sistema es invertible, la respuesta al impulso de su inversa, convolucionada con la respuesta al impulso del sistema original, debe ser igual a el delta, porque tiene que ser más o menos igual a la identidad, pues. Entonces, a lo que me refiero con eso es que si yo tengo un cierto sistema con una respuesta al impulso h,
yo hago la convolución de eso con una entrada. Si yo quiero seguir de vuelta la entrada con la convolución de una nueva señal, pongámosle Q, ¿verdad? O sea, de un nuevo sistema, perdón. Yo quiero acá conseguir de vuelta X, ¿verdad? Yo sé que X también es igual a delta en convolución con X. Y esto es como una identidad, entonces básicamente lo que tiene que estar acá tiene que ser la inversa de h. Muchas veces se le representa con h a la menos 1, pero hay que recordar que esto no significa que estoy poniendo en el denominador de nada, significa que es la inversa de h. ¿Está bien? Entonces, lo único que tenemos que saber es que básicamente estos dos de acá deberían de ser iguales a delta, sea tiempo continuo, sea tiempo discreto, eso ya no les puse lo acá para que se entienda que es para los dos. Luego, para un sistema causal, bueno, esto sería más bien con la condición de, eso vamos a dejar aparte porque creo que no está tan bien explicado esto. Así que voy a borrar. Así. Me faltó mencionar lo de la condición inicial, pero bueno. Y si es estable, tiene que pasar que la sumatoria de la señal en en todo su espesor, digámosle, en todo el tiempo que tengamos de la señal del impulso unitario, ¿verdad? La salida del impulso unitario, debe ser menor a infinito. Y lo mismo para el tiempo continuo, ¿verdad? ¿Y eso qué es lo que significa? Bueno, está muy relacionado con algo que no sé si vieron o no vieron con la profesora, pero tiene que ver con la energía de una señal también. Porque si nosotros queremos saber la energía de una señal X, por ejemplo, eso debe ser igual al valor absoluto de esa señal, ¿verdad? O sea, de la integral de esa señal elevado al cuadrado. Y una señal de energía finita claramente va a ser una señal estable, digamos. O sea, una señal limitada entre ciertos valores. Pero bueno, dicho todo eso, vamos ya a pasar a ejercicios para no perdernos demasiado, ¿verdad? Quiero hacer este ejercicio de acá porque me parece interesante para entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer la convolución entre la señal H y la señal X, porque eso nos va a dar I, ¿verdad? Nosotros vimos la semana pasada que I debe ser igual a la convolución entre H y X, ¿verdad? En sistemas LTI. Yo les estoy diciendo ahora que este es un sistema LTI. No noté, pero sí es. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Y debería ser igual a la suma de convolución, que va desde k igual a menos infinito hasta infinito. Y bueno, vamos a hacer que sea de x de k por h de n menos k. Hay un detalle, me faltó anotar acá. Esto es I de n, ¿verdad? Para no confundir, la n está acá y está acá solamente. Y en esta sumatoria, esa n es una constante, pero en realidad es lo que nos determina qué término de i estamos viendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pensar. Esto también a su vez es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito de u de k por a la n menos k por u de k, perdón, n menos k. Ok, entonces acá es donde estas señales de acá se vuelven muy importantes para nosotros. Quiero ver nomás algo.
Esas señales de ahí se vuelven muy importantes para nosotros porque estas señales de acá nos indican ciertas cosas que para mí pueden ser interesantes. Entonces, por ejemplo, U de K, yo sé que debe ser igual a 1 para K mayor o igual a 0. En tiempo discreto funciona así. Tiene que ser igual a 0 para K menor a 0, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, yo sé que siempre para K menor a 0, yo voy a tener 0 por algo. Entonces yo ya no necesito más realmente estar haciendo la sumatoria desde menos infinito hasta infinito. Yo podría simplemente hacer la sumatoria desde K igual a 0, porque desde ese valor recién esto va a valer 1, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso y voy a poner en vez de U de K, voy a poner 1 nomás. Eso es muy importante, le va a servir mucho, ¿ok? Luego también puedo mirar U de n menos k. Y hay que recordar que acá la variable es k. Entonces vamos a pensar, ¿cuándo esto va a ser menor a 0? ¿Verdad? Este término acá, ¿cuándo va a ser menor a 0? Y bueno, va a ser menor a 0. Bueno, vamos a ver cuándo es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0 cuando n, o sea, cuando k es igual a n, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 0. Pero ¿qué pasa cuando k es mayor que n? En ese caso, este término de acá vamos a llamarle Q. Q es menor a 0. Entonces, yo puedo anotar acá que esto de acá, Q de esta expresión de acá, Q, va a ser igual a 0 siempre y cuando K sea mayor a N. Porque esto va a ser negativo, ¿verdad? Y va a ser 1 siempre y cuando K sea menor o igual a N. Entonces, nuevamente, yo necesito solamente evaluar todo esto hasta que K valga N. Y si K ya es mayor a N, bueno, en ese caso yo ya no necesito estar evaluando nada porque voy a tener 0 por algo, ¿verdad? Entonces, directamente, este término de acá también lo voy a borrar. También lo voy a reemplazar por 1. Y en mi sumatoria no voy a hacer hasta el infinito, voy a hacer solamente hasta n. Porque para valores mayores ya voy a tener 0. ¿Está bien? Entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que acabo de hacer? ¿O a todos les queda bien claro lo que acabo de hacer? Voy a esperar un poquito y sigo. Ok, entonces voy a tomar como que se entendió. Si no, igual me paran, ¿sí? Voy a borrar esto de acá. Así. Bueno. Y entonces tenemos esta sumatoria. Vamos a escribir de vuelta ahora. Y de n debe ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de a a la n por a a la menos k. Y acá entra otro detalle más que podemos hacer para facilitar nuestra vida. Esto se puede sacarla en a la n de acá porque esta es una sumatoria en k, no una sumatoria en n. No tiene nada que ver con n. Entonces a la n puede salir de acá. Y al final me quedaría a la n por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de a a la menos 1 elevado a la k. Y bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Esto es la sumatoria de una progresión geométrica.
¿verdad? Una progresión geométrica es de la siguiente forma. El primer término sería un término a sub 0. El segundo término sería a sub 0 por r. El tercero va a ser a sub 0 por r a la 2. El cuarto va a ser a sub 0 por r al cubo, ¿verdad? Eso es una progresión geométrica. Y la sumatoria de eso tiene una fórmula muy sencilla que nosotros podemos saber directamente de memoria. Entonces, esta sumatoria de acá directamente debe ser igual a, bueno, vamos a anotar, a la n, y en naranja voy a poner el resultado, ¿verdad? Tiene que ser igual al primer término, que va a ser a la menos 1 elevado a la 0, que va a ser directamente 1, por este término acá, 1 menos la razón en este caso es a la menos 1, entonces a la menos 1 elevado a la cantidad de términos. ¿Cuántos son la cantidad de términos en esta sumatoria? Son n más 1 términos. N más 1 términos. Y eso dividido 1 menos la razón, que es a la menos 1. Así. Ahora, si a alguno le queda medio raro eso de que la razón es n, o sea, el número de términos es n más 1, vamos a pensar de la siguiente forma. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema decimal en el que tenemos 10 números que representan a todos nuestros números, ¿verdad? Estos son los 10 símbolos que representan a todos nuestros números. Acá hay 10 términos, porque le incluimos el 0. ¿Está bien? Si es que nosotros no le incluimos el 0 y contamos hasta 10, bueno, ahí hay 10 números y eso para nosotros es re natural, ¿verdad? Pero ni si nosotros le incluimos el 0, acá en realidad hay 11 términos. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma en la cual yo siempre trato de hacer que la gente se recuerde de eso. Si nosotros tenemos una sumatoria, pero la sumatoria le incluye el 0, bueno, ahí hay n más 1 términos. Ok, vamos a ver eso más generalizado también. Entonces, finalmente acá me quedó que I de n debe ser igual a eso, ¿verdad? Y acá hay ciertos temas, o sea, nosotros podemos factorizar un poquito más eso. Vamos a intentar hacer eso para que quede más bonito, ¿verdad? Para que no haya acá ningún problema. Entonces, a ver, en la parte de abajo, a la menos 1 le puedo multiplicar a todo esto por a sobre a y me quedaría a la menos 1 multiplicado por a menos 1, ¿verdad? Creo que eso está bien. Y después arriba podría multiplicarle a todo por este a a la n, ¿verdad? Entonces acá me quedaría a a la n menos eso de ahí, que va a ser igual a la menos n por a la menos 1 por a la n. Este se va a ir con este y acá me va a quedar a la menos 1. A la menos 1. Por favor, corríjame más si me equivoco o algo así. Ok, ok. Después acá me quedaría a la n menos 1 menos 1 sobre a menos 1. Y eso yo le puedo cambiar el signo de arriba y abajo o lo que sea. Es lo mismo más que escribir esto de acá. 1 menos esto, ¿verdad? Así. Ok, entonces acá es el momento en el que vamos a hablar un poquito de estabilidad y de lo que significa este término A, ¿verdad? Porque este tipo de sistema acá nosotros ya lo conocemos para muchos casos. Sin embargo, puede que nos parezca muy raro supuestamente todavía. Por ejemplo,
si ocurre que el módulo, o sea, el valor absoluto de A es menor a 1, ocurre que este término de acá, cuando tiende al infinito, va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, directamente este va a ser un sistema estable porque, a ver, acá yo me equivoqué en algo, me parece. Acá yo me equivoqué en algo porque, a ver, si yo tengo A a la menos 1 por N menos 1, ¿verdad? Está bien eso. Después separemos. Sí, está bien, creo. Ok. Pero no haberme equivocado, pero porfa, dígame si me equivoco. Bueno, lo que sí que si A es menor a 1, cuando n tiende a infinito, esto va a desaparecer y me va a quedar acá 1 sobre 1 menos A, ¿verdad? Que es un valor constante ya. Entonces eso quiere decir que si bien en, en ciertos valores, a ver, ¿me queda esto? Este es el valor que me parece que estaba mal. No importa. Bueno, esto va a ser un sistema estable porque en el infinito va a tender a un valor constante. Inicialmente no va a ser tampoco un valor así que desaparece. Entonces, a ver, el valor de I de n siempre va a estar definido entre 0 y n. Aquí está. Voy a hacer un pequeño chequeo rápido para saber más si realmente hice algo mal porque me preocupa. ¿Verdad? Y no quiero enseñarles mal nada, así que voy a chequear. Mm, ya, ok. Sí, me parece que algo está mal acá, porque sí.
Voy a hacer de vuelta esto. Me parecía lo. No sé en qué parte exactamente le fallé a mi álgebra, pero vamos a tratar un poquito porque para no hacerles perder mucho tiempo. Así tiene que quedar, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esto ocurre para n mayor a 0, ¿verdad? Porque estamos haciendo la convolución de dos señales que empiezan en n igual a 0. Entonces, si antes de eso todo era 0, la salida también tiene que ser todo 0 antes de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ahora, el valor de a es menor a 1, el valor inicial de nuestra señal va a ser cuando n sea igual a 0, yo voy a tener acá a la 1, entonces voy a tener un valor de 1 menos a sobre 1 menos a, que va a ser igual a 1 directamente, ¿verdad? Y antes de eso teníamos que nuestra señal era 0. Entonces hasta ese punto em, todo era 0, ¿verdad? Esto es una señal discreta, entonces se ve de esta forma, así. Y luego después de eso va a ir aumentando el valor de n hasta cierto límite, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser ese límite? Ese límite va a ser cuando n tiende a infinito, y cuando n tiende a infinito, ese valor va a ser 1 sobre 1 menos a. Entonces vamos a tomar un valor de a hecho ya y va a ser 0,5, ¿verdad? Tomemos a igual a 0,5, que claramente está entre 0 y 1. Y de esa forma el valor al cual va a tender i en n en el infinito va a ser directamente 1 sobre 1 menos 0,5, que es 1 sobre 0,5, que va a ser 2. Entonces directamente esto va a ser una curva de esta forma más o menos. Ahí. O sea, va a tender a ese valor. Y, por ejemplo, en n igual a 1 vamos a tener acá 2 por 1 menos 0,5. No, 2 por 1 menos 0,25, que va a ser 0,75 más o menos. Entonces, básicamente lo que voy es que esto va a ir creciendo de una forma exponencial, pero se va a ir de una forma logarítmica, va a ir acercándose a esto de acá, ¿verdad? Y así. Básicamente, esto se va a ir acercando a este límite de acá, asintóticamente. Nunca va a llegar, ¿verdad? A menos que estemos en el infinito, pero como sabemos eso no existe. Luego, vamos a probar un valor distinto de a igual a 1. Y ahí tenemos un problema porque acá tenemos una discontinuidad. Entonces, si queríamos hacer a igual a 1, no tenemos que partir de acá, tenemos que partir desde el comienzo. Entonces tenemos que hacer en esta parte de acá más o menos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que, bueno, a es 1 y cualquier cosa elevado, o sea, cualquier cosa que sea 1 elevado a tal número, siempre va a ser 1, ¿verdad? Siempre y cuando esos números sean infinitos ni nada raro así. Entonces, si a es igual a 1, yo voy a tener que i va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de 1, básicamente. Y eso solamente quiere decir que esto va a ser igual a n más 1. N más 1 siempre. Entonces, eso directamente va a ser una rampa. Y vamos a cambiar estos números acá para que sea un poco más sencillo ver eso. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Va a ser una rampa en la que cuando n valga 0, yo voy a tener acá este valor. Cuando n valga 1, yo voy a tener 2. Cuando n valga 2, yo voy a tener 3. Y así, ¿verdad? Va a ser una rampa que va creciendo a valores cada vez más grandes, ¿verdad? Ya sé.
Acá esto valía cero. Bueno, y luego cuando A sea mayor a uno, entonces vamos a tener que A, por ejemplo, valga cualquier número mayor. Realmente no importa porque lo que nosotros sabemos de eso es que va a crecer exponencialmente. De repente va a valer, en vez de uno, va a valer un poco más, ¿verdad? Acá va a valer más otra vez. Y así va a ir creciendo exponencialmente. Acá valía cero, pero de repente acá se va a ir así creciendo cada vez más. Entonces, básicamente, lo que yo les quería mostrar con esto es que el valor de A en una respuesta al impulso que sea como una exponencial es muy importante porque si nuestra respuesta al impulso es una exponencial positiva, hay problemas, pero si es una exponencial negativa, eso se va y tiende a un valor estable, ¿verdad? Se estabiliza, que es lo que nosotros queremos. Acá es inestable y acá también es inestable. Y bueno, eso nomás era, ¿verdad? Vamos, este eje ya está entonces. Vamos a un siguiente eje. Nos dice esto de acá. Suponga que x es igual a esto, determine la salida y hallar el valor de alfa si es que la derivada de la salida tiene solamente tres discontinuidades. Bueno, entonces en este ejemplo de acá es más sencillo para nosotros empezar con el dibujo, ¿verdad? Nosotros queremos hacer una convolución, siempre tenemos que hacer el dibujo para ver qué onda, pero hay veces en las cuales queremos empezar haciendo ya los límites de la integral y cosas así. En este caso es más sencillo empezar de esta forma. Bueno, entonces vamos primero que nada a hallar lo que es h de t. H de t es igual a x de t sobre alfa. Y eso para un valor que esté entre 0 y 1 de alfa, ¿verdad? Vamos a ver después qué puede ser. Pero eso directamente debe ser igual a lo mismo que esta expresión de acá. Vale 1 y vale 0. Acá es con otro valor. Pero acá vale 1 cuando estamos entre 0. Y ahí es donde yo cambio t por t sobre alfa. Entonces acá me queda t sobre alfa de vuelta y 1, ¿verdad? Entonces si yo multiplico a ambos lados de esta inecuación por alfa, o sea, a todo por alfa, me quedaría de la siguiente forma. Voy a borrar un poco esto. Así. 0 por alfa es 0, ¿verdad? Entonces no importa. Pero básicamente esta es la expresión de h de t. Entonces vamos a dibujar un poquito. Para x de t, yo tengo que esto es como un escalón que viene acá, se va hasta 1, se va en 1 y después baja cuando está en 1 hasta 0 de vuelta. Sin embargo, para h de t, yo tengo que eso ocurre, puede ser un poco antes, puede ser que no, ¿verdad? Pero eso ya depende del valor de alfa. Entonces digamos que este es alfa y este es 1, ¿verdad? Entonces, nuestro h de t viene acá, se va acá hasta 1, después se mantiene ahí hasta alfa y después baja. Y bueno, y nosotros vimos la clase pasada cómo se hace la convolución de dos señales como esta, que son dos escaloncitos que van entrando uno con el otro, ¿verdad? Entonces la salida de esto es muy sencillo para nosotros sacar gráficamente. Bueno, entonces voy a usar una capa auxiliar. Vamos a mover arriba. Acá vamos a poner x de tau, ¿verdad? Y ese vale 1 acá en este rango de valores. Y esto es tau igual a 1, ¿verdad? Sería el eje tau. Y acá más abajo vamos a poner la salida, pero eso ya va a ser en un eje t, ¿verdad?
Entonces acá va a estar el eje T. Y esta va a ser nuestra salida. Vamos a ponerle en color celeste a la salida. Va a ser I de T. Bueno. Y en color naranja vamos a poner acá lo que sería H de T menos tau. Entonces, en la capa auxiliar voy a poner un escalón así de esta forma. Este sería el eje T. Y esto sería H de T menos tau. Sería esta señal dada la vuelta y su eje 0 se vuelve un eje T, ¿verdad? Y esto sería directamente el valor de alfa. O lo que podríamos decir nosotros, si esto es T, este sería T menos alfa. Bueno, T menos alfa. Así. Y bueno, y vamos a hacer correr esto. Vamos a hacer correr hacia acá. Se va a correr, va a entrar en este punto y desde T igual a 0 va a empezar a tener valores. Y esos valores, como esto es una integral, va a ser el área de esto. Entonces el área de esto va a ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando, hasta que llegue a T igual a alfa. Cuando T sea igual a alfa, esas dos áreas van a estar superpuestas. Y una vez que estén superpuestas, van a seguir superpuestas hasta que empiece a salir este cuadradito. Y eso va a ocurrir cuando T sea igual a 1. Entonces cuando T sea igual a 1, esto va a ir disminuyendo el área que está entre estos dos, ¿verdad? Hasta que se vuelva 0 cuando T sea igual a 1 más alfa. ¿Ok? Entonces, si hay dudas sobre eso, por favor, interrúmpanme nomás. Yo les voy a ir respondiendo. Pero acá vamos a ver primero este momento en el que estamos con T mayor a 0 y menor a alfa. Porque recuerden que en T igual a alfa esto ocurre. Ya llegamos a este límite. Entonces, en ese punto ocurre que nuestra señal estaba así y luego empieza a aumentar, ¿verdad? Empieza a aumentar. Entonces, ¿hasta qué punto aumenta? Hasta ese punto aumenta. Entonces, vamos a dibujarle de vuelta. Ahí tiene que aumentar hasta esa línea más o menos. Y ahí se tiene que quedar constante por un largo rato. Incluso podemos hacer que esta pendiente sea un poco más suave, ¿verdad? Vamos a hacer que sea un poquito más suave, que sea hasta ahí más la pendiente. Y ahí se va a mantener constante. Ok. Vamos a la capa auxiliar, vamos a mover esto de vuelta. Eso se va a mantener constante hasta este valor de t. Entonces hasta ahí nomás tiene que mantenerse constante hasta 1. Y desde ahí tiene que disminuir hasta este valor de t. ¿Está bien? Hasta ese valor que va a ser t más alfa. T igual a 1 más alfa. Ahí está. Entonces nos vamos acá. Desde este punto, sería más o menos ahí, tiene que disminuir hasta este punto de acá. Así. Y bueno, eso sería básicamente toda mi convolución, pero necesito saber, obviamente, el valor de ese nivel en el que se mantiene constante, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Cuando se mantiene constante, el área en el que se intersectan estas dos señales
tiene que ser esta área de acá, porque toda esta área de acá está metida dentro de este cuadrado. Entonces esa área de ahí es muy sencillo, tiene un ancho de alfa, ¿verdad? Porque si nos vamos más arriba es más fácil de entender que esta área de acá tiene un ancho alfa y acá esto tiene una altura 1. Entonces va a ser alfa por 1 y por lo tanto alfa por 1 es el valor de esta constante de acá que se corresponde con esa área de intersección. Entonces esto va a ser alfa. Luego hablamos de que estos valores de t ya los tenemos dados, ¿verdad? Esto va subiendo desde que t es igual a 0 hasta que t es igual a alfa. Y luego se mantiene constante hasta que t es igual a 1, en cuyo punto esta área empieza a salir de esta otra área. Y luego eso se vuelve 0 cuando todo esto ya sale de este rectángulo. Entonces, cuando llega a este punto de acá, ¿verdad? Y eso ocurre cuando t es igual a 1 más alfa. Entonces, nosotros tenemos acá 1 más alfa menos alfa. Porque eso se tacha, ahí se queda que esto es 1, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería 1 más alfa. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Algún problema con el ejercicio? Ok, creo que no hay nada, nadie dice nada. Voy a seguir. Y ahora nos está pidiendo el ítem B, nos decía, si la derivada tiene solamente tres discontinuidades, ¿cuál es el valor de alfa? Bueno, el tema es que la derivada se relaciona con la pendiente, ¿verdad? Entonces acá la pendiente era 0 y de repente acá vale otra cosa. Entonces acá tenemos una discontinuidad. Después acá es lo mismo. Tenemos que cambiar instantáneamente. Entonces tenemos otra discontinuidad y otra más al final. Y para que esta señal de acá tenga tres discontinuidades solamente, tiene que ocurrir que alfa debe ser igual a 1. En ese caso, la señal de salida va a verse de esta forma, como habíamos visto luego la vez pasada, como un triángulo, ¿verdad? Creo que vimos esto la vez pasada, ¿verdad? Con mi memoria, me dudo, ¿verdad? Pero la convolución de dos señales cuadradas del mismo ancho es una señal triangular de este tipo. Bueno, veamos lo siguiente. Considera un sistema discreto S1 con esta respuesta al impulso. Determine el entero A tal que esto sea cierto. Y bueno, eso sería el primer paso. Después, usando el resultado de la parte A, determina una respuesta al impulso G de este sistema que sea el inverso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pensar. Lo primero que tenemos que hacer para ver que esto sea cierto es agarrar y evaluar estos dos, ¿verdad? Tener esos dos a mano para poder unir en una expresión. Entonces tenemos un quinto a la n por u de n. ¿Y cuánto va a ser h de n menos 1? Bueno, eso es lo que vamos a calcular ahora. Va a ser un quinto a la n menos 1 por u de n menos 1, que al final debe ser igual a 5 por un quinto n por u de n menos 1. Entonces ahí lo que hice fue meter el menos 1 acá para que me salga 5, ¿verdad? ¿Alguien quería decir algo? Ok, pensé que escuché algo. Bueno, entonces de esa forma lo que tenemos que hacer es agarrar y evaluar esta expresión de ahí, ¿verdad?
con lo que vamos a hacer que h de n menos a veces h de n menos 1, y eso va a ser igual directamente a 1/5 a la n por u de n menos a por 5 por 1/5 a la n u de n menos 1. Y así voy a juntar esos términos que puedo juntar, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos sale. Ya nos va a salir 1/5 a la n por u de n menos 5 a u de n menos 1. ¿Y qué es lo que pasa acá? Este es un step, ¿verdad? Y este es un step retrasado en 1. Entonces, si yo quiero que eso sea igual a delta de n, que yo sé que vale 1 solamente en el origen, entonces yo quiero que esto sea 1, ¿verdad? La magnitud de este step más vale que sea 1, para que al restarse estos dos me quede ahí 1 solamente en n igual a 0. Entonces, si yo quiero que eso sea 1, tiene que pasar que 5a tiene que ser igual a 1, ¿verdad? En cuyo caso, a debe ser igual a 1/5. Y ahí ya está. Perfecto. Entonces, ahora lo que queremos es el sistema inverso. Y para el sistema inverso es bastante sencillo porque básicamente nos acaba de regalar el sistema inverso acá. Esto digamos que ya tiene que ser igual a 1/5, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos ahora que h de n menos 1/5 veces h de n menos 1 debe ser igual a qué cosa. Y bueno, esto es interesante porque nosotros podemos reescribir esto como h de n en convolución con, bueno, la verdad que sí sabemos ya que es igual esto. Esto es igual a delta de n. Así. Y nosotros sabemos que esto en convolución con delta debe ser igual a sí mismo. Entonces no cambia con que yo escriba esto o con que yo escriba esto, ¿verdad? Es la misma cosa. Entonces eso es cierto, y también es cierto que si yo quiero h de n menos 1, yo puedo hacer la convolución entre h de n y delta de n menos 1, ¿verdad? Y luego con la propiedad distributiva, yo puedo conseguir lo siguiente. Esto es igual a h de n en convolución con la siguiente señal. Delta de n menos 1/5 por delta de n menos 1. Entonces este ejercicio de acá básicamente nos dio ya las herramientas para poder encontrar lo que sería h de n inversa. Entonces esto vamos a caracterizarle como h inversa de n. Y así. Eso sería el g de n que nos está pidiendo, ¿verdad? La respuesta al impulso del sistema inverso. Porque solamente esa respuesta al impulso debería de poder darnos delta de n utilizando esto, ¿verdad? Bueno, si hay dudas sobre eso me dicen, si no, voy a seguir. Bueno, este está en inglés, pero es bastante bueno, me gustó a mí, así que les voy a mostrar. Nos dice, suponer que h de t es como se muestra en la figura y que x de t es un tren de impulsos. Entonces, primero que nada nos pide dibujar x de t y segundo nos pide cuando t sea igual a 3 medios, t mayúscula, ¿verdad? Determinar la salida de la convolución. Entonces vamos a hacer lo primero que nos pidió, que sería dibujar x de t.
Entonces voy a dibujar acá x de t. Y lo que pasa con esta expresión de acá es que acá tenemos escalares enteros que nos están básicamente desplazando una cantidad infinita de impulsos. Eso es a lo que nosotros llamamos un tren de impulsos. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, menos t, menos 2t, menos 3t, ¿verdad? Acá tenemos t, 2t, 3t, y en cada uno de esos puntos tenemos un impulso. Y estos son impulsos de magnitud 1, ¿verdad? Así. Acá también en el origen hay uno, ¿verdad? Porque esta acá es un número entero y puede ser cero. Así básicamente se ve. Ese sería un tren de impulsos. Ese tipo de señales se usa mucho para lo que sería muestreo y eso, ¿verdad? Así que es importante que se vayan acostumbrando a lo que es esto. Ahora, ya dibujamos. Vamos a ver qué pasa cuando t es igual a 1,5 y cómo se ve la convolución. Entonces, yo qué es lo que sé de la convolución de una señal con un impulso. Yo sé que la convolución de, pongámosle, U es algo que se usa mucho, b de t en convolución con delta de t es igual a b de t, ¿verdad? Y también sé que b de t en convolución con delta de t menos t0 es igual a b de t menos t0. Así. Entonces, eso me va a ser muy útil ahora porque nosotros vamos a hacer eso mismo con esta señal. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, voy a copiar otra vez. Ya, ahí está. Bueno, entonces en este nivel estoy poniendo la magnitud de 1 para no estar escribiendo mil veces, ¿verdad? Y para tener una referencia más clara. Pero bueno, entonces, acá tenemos la señal triangular que se corresponde con h de t y acá vamos a tener el tren de impulsos, ¿verdad? Entonces, el tren de impulsos tiene esta forma, solo que ahora tenemos que ubicar los impulsos en el lugar correcto. Tipo, acá vamos a tener uno en cero porque ese no va a cambiar, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener también impulsos en 1,5, en 3, en 4,5 y así, ¿verdad? Entonces, vamos a tener otro acá en 1,5 y vamos a tener otro acá en 3, por ejemplo. Y lo mismo del lado negativo, ¿verdad? Vamos a tener uno en 1,5 y también en 3. Entonces sería este el tren de impulsos, acá x de t. Esto sería h de t. Y la salida se va a ver de la siguiente forma. Y vamos a hacer primero un sketch en verde de lo que va a pasar. Primero que nada, para el impulso central, la convolución del impulso central con mi señal va a ser la misma señal, ¿verdad? Así nomás se va a ver. Después la convolución de este impulso con la señal va a ser la señal desplazada a ese punto. Entonces acá voy a tener esto de acá, voy a tener que se va desde 0,5 hasta 1, hasta 2,5, ¿verdad? Bueno, y lo mismo va a pasar ahí al lado. Vamos a tener uno que se va hasta acá, está centrado en ese punto y así. Y así ya vemos que hay unos pequeños problemas, ¿verdad? Por lo menos parece que va a haber unos pequeños problemas. Acá vamos a tener otro
Y acá vamos a tener otro acá, que va a estar en este punto, así. Entonces, la verdadera señal de salida, como ustedes saben, tiene que ser la suma de todas estas, porque yo lo que estuve haciendo ahora mismo es que, bueno, si yo estoy haciendo la convolución de una sumatoria de deltas con mi señal H, ¿verdad? Entonces yo puedo distribuir nomás esta con la propiedad distributiva y hacer la convolución de cada uno de estos. Eso es lo que estamos viendo en verde. Sin embargo, ahora mismo en rojo vamos a ver lo que sería la verdadera señal de salida. Va a verse más o menos de esta forma. Si este más este acá, por ahí tiene que verse. Voy a poner en rojo. Ahí. Esta es la verdadera señal de salida. Entonces les voy a hacer una pequeña pregunta para que ustedes se puedan hacer luego, ¿verdad? Si yo estuviera muestreando esta señal con ese tren de impulsos, la pregunta que les voy a dejar ¿es un muestreado correcto o no, verdad? Pues yo estoy realmente representando la señal original de forma correcta o no. Y la respuesta a la cual tienen que estar llegando es que, bueno, esto de acá en rojo no necesariamente se parece demasiado a esto que está acá. Entonces, ahí hay problemas que tenemos que solucionar después. Ya vamos a ver cómo en momentos más adelante. Si no hay dudas sobre eso, vamos a seguir. Vamos a hacer este que es más sencillo antes de seguir, ¿verdad? A ver, alguien escribe. ¿Por qué sale la señal roja? Ok, vamos a ver. Este no es, este es. La señal roja sale porque las señales en verde son lo que sale de hacer la convolución de H de t con cada uno de estos impulsos por separado. Entonces yo, por ejemplo, hice ponerle esta parte en celeste, ¿verdad? Esa parte en celeste de ahí. Esa parte celeste es el resultado de hacer la convolución entre esto y h de t, ¿verdad? Pero a esa convolución yo le tengo que sumar también lo que voy a poner ahora en lila, que va a ser la convolución que salió acá. Eso sería la convolución entre delta de t menos un periodo t mayúscula de 3 medios, ¿verdad? En convolución con h de t. ¿Y qué es lo que sale de hacer esto? Sale h de t menos 3, menos 3 medios, ¿verdad? Entonces, esto en lila se tiene que sumar con esto en celeste. Y al sumarse esos dos, en esta parte de acá, este pequeño triangulito, por la simetría luego ya se nota, pero al sumarse se queda este valor constante de acá en rojo, básicamente. Ahí. No sé si con eso aclaro tu duda o te confundí más. Dale, dale. Súper. Entonces vamos a hacer ejercicios ahora para terminar. Vamos a hacer uno que es más algebraico más que nada. Este ejercicio básicamente nos dice calcular la expresión de la salida, ¿verdad? Teniendo en cuenta este sistema de acá. Entonces vamos a ver. Yo no voy a estar escribiendo x de t y eso porque como pueden ver se va a complicar mucho con todo esto. Entonces vamos a hacer así más. A ver, la salida tiene que ser una serie de operaciones que se le va a hacer a la entrada, ¿verdad? Entonces vamos a ver
Lo último que se le hace a la entrada. Lo último que se le hace a todo esto es que se hace pasar por esto de acá. Entonces vamos a poner eso al final. H2 inversa se hace último y vamos a recordar que hacerle algo a una señal es hacer su convolución con la respuesta al impulso. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Bueno, último se hizo eso. Antes de eso se hizo esta parte de acá sumado con esta parte de acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero la ramita que es más sencilla, ¿verdad? Vamos a tener en verde esto de acá. Va a ser que a la señal de entrada yo le hice la convolución con H1 inversa y también en una suma, eso quiere decir que hice las dos cosas, le hice la convolución con lo que sea que hay en esta rama de acá. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso en un paréntesis y vamos a ver qué es lo que es. Voy a poner en amarillo. Lo último que se hizo en esa rama es que se multiplicó por H1. Entonces H1 en convolución con otra cosa otra vez. Y acá tengo una suma en la que tengo un montón de cosas. Y bueno, esa suma ya voy a poner así directo nomás para que sea más sencillo avanzar. Entonces, primero que nada se agarra la señal de entrada, se le hace pasar por H1, después se le hace pasar por H2 y eso se mete en la suma. Entonces va a ser acá H2 en convolución con H1 más, acá se hace H2 dos veces y se pone en la suma, H2 en convolución con H2 y luego acá se hace H1 con H2, pero se hace H2 primero y luego se resta. Entonces acá tiene que haber un negativo y se hace H1 último y después H2. Así. Entonces, uf, ¿qué podemos hacer? Tenemos que empezar a simplificar esto. ¿Ok? Entonces, si queremos simplificar, vamos a agarrar primero este H2 y vamos a meter dentro de esto para que nos quede H2 inversa en convolución con H1 inversa más, y acá tenemos todo esto, ¿verdad? Entonces todo eso va multiplicado por, o sea, operado con X. Digo mucho multiplicado, pero recuerden más que eso está mal, decir multiplicado. Bueno, este paréntesis verde está medio al pedo, así que voy a borrar. Ahí. Y a mí me gustaría hacer H2 inversa en convolución con lo que está en ese paréntesis, le voy a meter H1 adentro para que se quede más claro. Y recordando que la convolución es conmutativa, asociativa y todo ese tema, voy a anotar ciertas cosas. Primero que H1 acá se va a multiplicar con H1 en cierta forma y va a quedarme H2 en convolución con H1 dos veces. Voy a poner ya H1 al cuadrado nomás. Más H2 al cuadrado en convolución con H1 menos, y ahí me va a quedar H2 en convolución con H1 al cuadrado. Y acá es interesante que este de acá y este de acá son iguales. Ah, bueno, la realidad es que ya que yo sé la conmutatividad, yo puedo decir que acá luego ya eran iguales. Entonces era más sencillo simplificar nomás ya acá. Vamos a hacer eso. Entonces ahí nos vamos a quedar con poca cosa básicamente. Nos va a quedar H2 al cuadrado en convolución con H1. Así.
Genial. Y después tenemos que hacer esto, ¿verdad? Pero si yo convoluciono H2 con su inversa, eso me tiene que dar un delta, que un delta por cualquier señal en convolución me va a dar la señal de vuelta. Entonces, acá me va a quedar que todo esto que está en paréntesis va a ser H2 inversa en convolución con H1 inversa más, esto se va a unir, ¿verdad? Y se va a volver H2 en convolución con H1. Y ahí está. Entonces, lo que nos pedía es el impulso, la combinación de estos impulsos que nos da la salida, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos acá que esto de acá debe ser h de t. Y eso sería todo, ¿verdad? La expresión es esta. Si no hay dudas sobre eso, vamos a seguir. Ok, no hay dudas, parece. Vamos a practicar un poco la convolución discreta para no olvidarnos de cómo se hacía, ¿verdad? Con este pequeño ejercicio en el que nos pide verificar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces nos da una señal X, una señal Y, una señal W, nos pide hacer ciertas operaciones para verificar que son ciertas o no, y eso más, básicamente. Entonces vamos a ver, la señal X yo la voy a representar como la señal, en este punto digamos que vale 0, después en el término central vale 1, y en el siguiente término vale 2. Y creo que con eso ya es suficiente, no necesito representar más que eso. Después la señal Y, puedo representarla como -1, 0, perdón, 1 positivo, 0 en el término central, -1. Ahí está. Esa es una mejor representación. Y después puedo hacer lo mismo para W también. Vamos a hacer en celeste. Va a ser 0, 0, 1. Así. Entonces, vamos a hacer primero que nada la suma de la señal X y la señal W. Vamos a tener X más W, y si ustedes recuerdan y ponemos en esta representación que parecen como vectores, nosotros podemos sumar directamente y nos quedaría que eso va a ser 0, 1, 3. Y este va a ser el término central. Luego la convolución de eso con Y, yo la tengo que hacer como una multiplicación. Entonces vamos a hacer que para la convolución de X más W con Y, voy a tener lo siguiente. Aquí el chat 011. 011. Sí, tenés razón. W01. Acá, ahí está. Entonces la suma de estos va a darme acá, a ver dónde está, 012 más 011, que va a ser acá 023. Genial. Entonces la convolución de estos tengo que hacer como una multiplicación. Voy a hacerla acá como un cálculo auxiliar. Va a ser la convolución de 1, 0, menos 1 con 2, 3. El 0 ya no voy a poner porque no es relevante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la multiplicación y nos va a quedar acá -3, 0, 3, y luego -2,
0, 2. Así. Vamos a hacer la suma y nos va a quedar menos 3, menos 2, 3, 2. Esa sería nuestra convolución, pero tenemos que saber siempre dónde está el término central. Entonces, ¿cuándo se multiplicaron estos dos? Se multiplicaron acá. Entonces, esta columna corresponde al término central y esa es mi convolución. Va a ser 2, 3, menos 2, menos 3. Corríjame nomás si me equivoco, ¿sí? Luego, tenemos que hacer lo mismo, pero ahora tenemos que hacer la convolución primero y después hacer la suma. Entonces, vamos a hacer eso también en cálculos auxiliares. Vamos a hacerlo en amarillo. Primero tenemos que hacer la convolución de x con y, 1, 2, con, bueno, va a ser más pequeño si hacemos al revés. 1, 0, menos 1 y 1, 2. Entonces acá me va a quedar menos 2, 0, 2 y luego menos 1, 0, 1. El término central es este y este, entonces sería este de acá. Y ahí nos queda 1, 2, menos 1, menos 2. ¿Ok? Y después tenemos que hacer el otro, sería W. ¿Ok? La convolución de I con W sería 1, 0, menos 1 con 0, 1, 1. Este y este. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1. Sumo eso y me queda 1, 1, menos 1, menos 1. Y el término central es este, entonces este, ¿verdad? Así está. Bueno, entonces vamos a ver ahora para verificar. X en convolución con Y más W en convolución con Y. Bueno, el primero nos salió 1, 2, menos 1, menos 2. Y el segundo nos salió 1, 1, menos 1, menos 1. Y cuando yo sume esos dos me va a salir 2, 3, menos 2, menos 3. Entonces verificamos lo que nos estaba pidiendo, ¿verdad? Que era básicamente verificar la distributividad haciendo así a la fuerza bruta. Bueno, nos salió. Genial. Ahora nos dice que hay mucha similaridad entre la convolución y la multiplicación, pero que no son iguales. Entonces nos pide verificar nuevamente ahora esto de acá. Entonces, por suerte, yo ya hice la convolución de x con y también ya hice, bueno, la verdad que ese es el único que hice. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Voy a borrar mis cálculos y mis resultados anteriores porque después se va a ver en la grabación mejor, ¿verdad? Y van a poder anotar. Pero bueno. Entonces, yo ya tengo la convolución de x con y. Eso sería igual a 1, 2, menos 1, menos 2. Y ahora quiero el producto con W. ¿Y qué es lo que es el producto? El producto es hacer directamente el producto elemento a elemento nomás. O sea, uno a uno nomás tengo que hacer. Si yo estoy en n igual a 1, tengo que multiplicar con el término en n igual a 1 también de la otra señal. Eso es la multiplicación. Entonces vamos a hacer eso. Yo quiero x en convolución con y multiplicado con W. W es 1 en 0 y en 1. Entonces esto me saldría 0, 2, menos 1, 0. Así. Luego tengo que hacer la multiplicación entre i y w.
¿Qué nos sale de eso? Pero van a hacer la convolución con x, así que vamos a ver. A ver, la multiplicación de estos dos me va a salir 0, 0, menos 1. Y este es el término central, ¿verdad? Ok. Y finalmente tengo que hacer la convolución con x. Entonces voy a hacer un cálculo acá. Pero creo que es bastante sencillo ver qué es lo que va a pasar acá, porque esto de acá, esto de acá es simplemente un impulso multiplicado por menos 1 y desplazado en 1. Entonces este va a ser un impulso retrasado en 1 multiplicado por menos 1. Entonces la salida va a ser directamente igual a la señal en x desplazada en menos 1 y multiplicada por menos 1 también. Vamos a poner x en convolución con delta d con esto, ¿verdad? A ver, ¿cuánto es x? Es esto de acá. Si le retraso en 1 se va a convertir en 0, 0, 1, 2. Y luego tengo que multiplicarle por menos 1 para que me quede 0, menos 1, menos 2. Así, básicamente. Y bueno, entonces ustedes pueden verificar así con la multiplicación si es que salió bien esto y si es que es cierto lo que les acabo de decir. Ese sería el ejercicio. Podemos pasar a uno más. A ver, estos. Estoy pensando que nos conviene porque estamos con poco tiempo. Ok. Díganme si hay dudas, si no, voy a seguir nomás. Acá nos dice verificar que este sistema de acá que nos muestra tiene esta respuesta al impulso y después nos pregunta ciertas cosas. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ver que si esto es la salida al impulso unitario, ver si es que nosotros evaluamos esto en n y en n-1 y hacemos esta combinación de acá, esto va a ser igual al impulso unitario o no. Entonces eso es casi exactamente lo mismo que habíamos hecho en un ejercicio anterior. Así que me parece que no sé si vale tanto la pena que hagamos de vuelta. Pero vamos a hacer. ¿Por qué no? Entonces tenemos h de n va a ser igual a la n por u de n. Y después h de n menos 1 va a ser igual a la n menos 1 por u de n menos 1. Entonces si yo hago esta combinación de acá, me va a quedar h de n menos a veces h de n menos 1. Y yo quiero saber a qué es igual eso, ¿verdad? Entonces me va a quedar acá, bueno, primero h de n va a ser igual a la n por u de n. Y a por esto va a hacer que la a se vaya con a a la n menos 1 y se vuelva a la n por u de n menos 1. Y luego el factor común me va a ayudar a darme cuenta que acá me queda a la n por lo que hay en este paréntesis. Y lo que hay en este paréntesis va a ser u de n menos u de n menos 1. Pero nosotros ya vimos que eso es igual a delta de n, ¿verdad? Para las señales discretas esto es delta de n. Entonces directamente
yo voy a tener acá a la n por delta de n, que finalmente va a ser igual a delta de n. ¿Y por qué eso es cierto? Y porque cuando n es igual a 0, yo voy a tener a la 0, que es igual a 1. Y cuando n sea distinto de 0, yo voy a tener 0 por lo que sea que es esto. Entonces es irrelevante. Por tanto, esto es delta de n. Entonces verifica que esa es la respuesta al impulso. Sí, se verifica de esta forma. Está bien verificar de esta forma. Y con eso ya está listo todo. Ahora, si queremos verificar si es sin memoria, causal o estable, nos conviene tener una expresión más sencilla para este sistema. Entonces vamos a hacer I de n y vamos a hacer que sea la convolución entre h de n y x de n, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso es una sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k. Bueno, vamos a hacer que sea x de n menos k, ¿verdad? Y vamos a poner que acá sea h de k. Nos conviene porque esto pues se va a volver u de k, entonces va a ser más fácil. Bueno, tenemos la sumatoria de vuelta, no voy a escribir todo esto, me va a quedar x de n menos k por a la k por u de k. ¿Y qué hace u de k? U de k hace que esto empiece en k igual a 0, en vez de empezar en k igual a menos infinito. Entonces, directamente yo puedo borrar ese u de k y empezar mi sumatoria en igual a 0 en vez de igual a menos infinito. Y poner acá un 1, ¿verdad? Así. Y saber directamente que cuando n sea menor a 0, esta señal i, bueno, eso es otro tema, eso no importa. Lo que sí que eso, ¿verdad? Tenemos esto de acá. Y ahora la pregunta es si tiene memoria o no tiene memoria. Es bastante obvia, porque acá yo tengo que x está desplazado en valores positivos de k. Entonces, esta señal depende de valores presentes cuando k es igual a 0 y valores pasados cuando k es mayor a 0 de la señal de entrada x. Entonces, ¿tiene memoria o no tiene memoria? Memoryless significa que no tiene memoria. Entonces, esto es negativo, ¿no? O sea, sí tiene memoria, ¿verdad? Pero es causal porque no depende de valores futuros. Entonces, sí es causal. Y la pregunta es si es estable o no es estable, depende del valor de A. El valor de A se encuentra entre 0 y 1. Entonces, cuando K tienda a infinito, esto va a tender a 0. Entonces, ¿es estable? Sí es estable. Porque sin importar la señal que yo le meta, este término es el que hace que vuele para el infinito o se quede ahí. Entonces, de este depende. Y ahí es explicar esto más, ¿verdad? Que les acabo de decir. Nos dice ahora, si el sistema fuera estable para a mayor a 1, y la verdad es que no va a ser más estable, porque para un valor, o sea, cuando k tiende a infinito, este valor va a tender a infinito, ¿verdad? Porque esta sumatoria es una sumatoria infinita y va a hacer que esto vuele para el infinito, sea cual sea el valor de n. Entonces, claramente ya no va a ser estable. No es estable. Bueno, eso sería ese ejercicio. Este es el mismo ejercicio, pero para una señal continua. Entonces, les voy a dejar como si fuera que, como de tarea, ¿verdad? Para que puedan intentar ustedes hacer lo mismo y explicar cada una de estas cosas. Es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar, solo que para continua, ¿verdad? Entonces, la señal H es un poco diferente, la convolución es un poco diferente, pero en sí el problema es casi
lo mismo. Este ya hicimos. Y último quería mostrarles este de acá. Entonces nos dice que tenemos la convolución, o sea, tenemos un sistema LTI, de mostrar lo siguiente, si es que se puede, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Yo tengo la convolución I de t es igual a la convolución entre x de t con h de t. Y eso también es igual a la convolución entre h de t y x de t, ¿verdad? Es conmutativo. Entonces, eso tenemos que usar siempre, así que no está mal que lo recordemos. Luego también tenemos que saber que eso es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de tau por h de t menos tau, diferencial tau. Entonces, bueno, y eso también es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x de t menos tau, h de tau. Así. Bueno, entonces ciertas cosas que tenemos que demostrar acá, están acá. Una de ellas tiene que ver con la derivada de esto. Entonces, vamos a ver. La derivada de I de t diferencial t. Eso tiene que ser igual a la derivada respecto a t de todo esto, ¿verdad? La integral de menos infinito hasta infinito de x de tau por h de t menos tau, diferencial tau. Y también debe ser igual a la derivada respecto al tiempo de la integral de menos infinito hasta infinito de x de t menos tau por h de tau. Ok, entonces si esto es cierto, yo lo que sé de la derivada es que agarra, y si es que solamente le agarra las cosas que le tienen a su variable esta de abajo, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo en lo que tiene t en esta expresión de la integral de acá, solamente la h le tiene a la t. Entonces esa derivada puede entrar acá adentro, pero solamente le va a derivar a los términos de h en esta parte. Porque esos son los únicos que dependen de t, ¿verdad? Lo demás no depende de t. Entonces directamente voy a escribir acá como i' nomás ya. I' debe ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de x de tau por h', que ya va a ser la derivada respecto a t, de t menos tau, diferencial tau. Y eso también debe ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de x' de t menos tau, h de tau. Entonces, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es directamente la convolución entre x y h'. Y eso de acá es la convolución entre x' y h, ¿verdad? Y todo eso debe ser igual a la derivada de mi salida. Entonces, esa es una propiedad un poco interesante, un poco útil para nosotros también. Así que si es que bien ustedes tienen la derivada de una salida, ustedes ya pueden analizar eso como la derivada de la entrada o como la derivada de la respuesta al impulso. Nomás ya no necesitan hacer los dos y tal vez hacer uno de los dos es más sencillo y cosas así. Ok, entonces ese sería el primer ítem, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. El siguiente nos pide verificar que esto es cierto y esto es también sencillo de demostrar con lo que acabamos de ver.
Voy a borrar un poquito todo esto, ¿sí? Yo por suerte subo rápido las grabaciones y si no, me tienen que avisar, pero no se van a perder de nada, no se preocupen. Entonces acabamos de mostrar que y' es igual a x' en convolución con h, que también es igual a h en convolución con, perdón, a x en convolución con h'. Mostramos que esos dos son lo mismo. Bueno, ahora lo que nos queda demostrar el siguiente nos dice, a ver, y de t, bueno, yo tengo acá la integral de x, ¿verdad? Tengo la integral de x, desde menos infinito hasta t, en convolución con h', ¿verdad? Yo sé que si yo tengo que esto de acá es igual a esto de acá, yo puedo directamente cambiar el que se está derivando. Entonces acá me va a quedar que eso es lo mismo que la derivada respecto al tiempo de esta integral de x en convolución con h. La derivada de una integral es directamente la señal original, x en convolución con h. Ahora, eso yo sé porque yo sé ciertas cosas, pero a ver, les voy a mostrar una forma más formal de entender esto de acá. Si yo tengo la integral desde menos infinito hasta t de x de tau, diferencial tau, eso cuando yo consiga la respuesta va a ser directamente, digámosle, una función x mayúscula evaluada en t menos esa función x mayúscula en el menos infinito, que básicamente quiere decir nomás que esto es una constante a la que tiende en el pasado. Normalmente suele ser cero, normalmente suele ser una constante, no importa, es una constante. Entonces cuando yo hago la derivada de esto, yo directamente estoy haciendo la derivada de esta función, que directamente tiene que ser igual a ver, yo hago la derivada respecto al tiempo, toda esta integral, ¿verdad? Bla, bla, bla. Eso es la derivada de esto, que directamente tiene que ser x de t, menos la derivada de una constante que directamente es cero. Entonces por eso es que yo dije que esto es igual a x nomás de vuelta. Y bueno, espero con eso no haya confusiones sobre el tema. Pero básicamente eso. Después en el siguiente nos dice algo muy parecido nomás otra vez. Y después tenemos otra vez algo parecido. Ok. Entonces, este ejercicio de acá sigue más o menos toda la misma lógica. Creo que no estaría bien que les spoilee si es que no hay mucho interés sobre el tema. Pero para el que quiera intentar, le voy a dejar ahí, ¿verdad? Es básicamente usar el resultado anterior para seguir resolviendo estas identidades de acá. Y bueno, si no hay dudas, a ver, voy a parar la grabación para que podamos hablar tranquilos y después ya terminamos la clase.